Tú vas a ser mi ayudante. Pero 5 minutos. A ver, ya qué más tengo. Ya estamos de regreso, Estela. Ya estamos de regreso, Lupita. Vamos a esperar a Liz. Un minutito en lo que entra Liz. A ver si no se tarda. Bueno, en lo que se va conectando Liz. Les comparto mientras pantalla. Pero además tengo que darles otras indicaciones. Entonces, ¿cómo van con sus otros trabajos? ¿Vamos bien? ¿De asesorías? ¿No? ¿Quieren sesión la próxima semana? Bueno, ya es la otra semana, ¿verdad? Pero ¿quieren alguna sesión? ¿Quieren que nos veamos? A ver, chicas, díganme si quieren que nos Sí, veamos. ¿Sí? sí, pero ahora sí que no sé qué día puedan mis compañeritas para que ahora sí que las 3, 4, con usted. Ok. Este, Yo podría cualquier día de la semana, profesor, nada más que pues no estaría como presente, nada más estaría escuchando. Está bien. bueno, sí estarías presente, pero no podrías hablar. Eso. Ajá, sí. Ok. Bien. Este, Estela después de las 7, ¿verdad? Sí, Liz también después de sí. las 7, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, bueno, ¿qué les parece entonces si les mando un mensajito para ver qué día nos conectamos y podamos solucionar algunas dudas que tengan con sus trabajos de asesoría o temas en específico, si hay alguno que les esté causando problemas? Si tienen alguno, de una vez díganme para yo ponerme también al día y no me agarren desprevenido. ¿Vamos bien con sus temas o hay dudas? Mm, O me mandan mensajito cada quien sus dudas y ya las solucionamos en... Ok, entonces me mandan mensajito. ¿Sale? Por favor. Bien, la próxima semana también vamos a evaluar en historia de la educación. ¿Sale? Pero va a ser examen oral, así que se ponen a estudiar porque yo nada más les haré preguntas. Nadie puede responder por la otra porque no les va a poder quitar el punto, así que solo las preguntas serán dirigidas de manera directa a cada una de ustedes y pues sus respuestas serán evaluadas. ¿Sale? ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Ok. A ver, Estela, algo me iba a decir o me dijo. Y no. Ajá. Entonces, ¿no va a haber tarea? ¿O cómo? No, sí, ¿O va a haber tarea y todavía el estudio para lo del examen? Ah, ok. así es. ¿Sale? Ok. Bien, vamos a comenzar entonces con historia. Estábamos hablando hace 8 días, su compañera nos estaba hablando, Liz, acerca de lo que era parte del Renacimiento y también de la educación laica. En el caso de Liz, lo que nos habló de educación laica, pues hablaba un poco aterrizado ya en México, ¿no? En lo que pasó a partir de, el periodo de la Reforma, sobre todo, donde la iglesia se separa o hay una separación de la iglesia en el estado mexicano, me refiero a Estados Unidos mexicanos, ¿sale? Sin embargo, hablamos de educación laica a finales de la Edad Media, porque vamos a remontarnos a la Edad Media, finales de la Edad Media, donde recuerden que la Iglesia Católica empieza a perder poder a nivel mundial. Empieza a perder, pero no lo pierde del todo, porque les insisto, hasta el día de hoy sigue siendo la religión más influyente en el mundo, con más adeptos en el mundo, pero empieza a perder poder, sobre todo esa relación que tiene entre las monarquías. Recuerden que en la Edad Media pues existían muchos reyes.
¿sí? Muchos fueron cayendo después de la Edad Media y muchos de esos reinos se convirtieron en otros países y demás. Hoy en día conservamos algunos reinados, ¿verdad? Como en el caso de Doña Chabelita ahí en Inglaterra, ¿verdad? El caso de España, el caso de Holanda, donde todavía conservan las figuras de los reyes, pero en aquel entonces, pues todo era por reinos. Y estos reinos estaban siempre de la mano con la iglesia y por eso es que tenía mucho poder y mucha influencia. Al final de la Edad Media, cuando empiezan las etapas de conquista a otros territorios, cuando algunos reinos como en el de Inglaterra se pelean con la iglesia y crean la iglesia protestante, cuando empieza a poderío, pues entonces se empieza a hablar de una educación laica, es decir, una educación que ya no estaba influenciada por la religión. El caso de esto fueron las universidades. Como ustedes pudieron leer, las universidades empezaron a meter ya conocimientos diversos con otras áreas, con ¿cómo se les llama? Facultades, ¿sí? Porque ya no solamente se les estaba brindando educación a los que querían ser parte del clero, sino también a las personas que estaban fuera de. Entonces, las universidades son esta creación que da inicio como con esa educación laica. A partir de este rompimiento del clero, de la educación religiosa, es decir, la influencia de los padres se fue perdiendo, la escolástica fue decayendo, la patrística, todo lo que hemos hablado de la Edad Media fue cayendo, eh, los... surge un nuevo periodo que es el Renacimiento, del cual vamos a hablar. Y a partir de este renacimiento, a partir de este nuevo periodo que inicia del siglo XV al siglo XVI aproximadamente, si mal no recuerdo, en este periodo, ¿dónde están mis apuntes? Aquí está, aquí están. En este periodo, empieza esta parte de la educación laica, es decir, donde la iglesia sigue teniendo una importancia a nivel social, a nivel mundial, económico, político, pero ya en muchos ámbitos de la educación empieza a perder, a quitarla, a ya no dejarla. De hecho, todos los teóricos que hemos estado hablando ya no hablan tanto de una educación religiosa. Por ahí tenemos a Pestalozzi, ¿no? Que sí es de finales del siglo XVI, XVII, que todavía habla de una educación religiosa, ¿no? Pero ya no tan marcada como lo fue en la Edad Media. Por eso empieza todo lo que fue la educación laica. Recuerden que en México la educación pues fue laica prácticamente hasta las leyes de reforma con Benito Juárez, 1857, donde se hace esta separación de iglesia-estado, donde la iglesia tenía que alejarse del Estado, es decir, de intervenir en funciones del Estado y a partir de ahí. Sin embargo, se refuerza hasta el artículo tercero constitucional en el año de 1917 con la actual Constitución mexicana, donde dice que la educación en México debe ser laica, ¿sí? Es decir, libre de cualquier credo religioso. Ajá. Pero en México, vean, mientras en el mundo se empezó a tratar a finales del siglo XV, a finales de la Edad Media, no quiere decir que se radicó, porque muchos países siguieron manejándola o se ve influenciada. De hecho, la educación como tan laica, pues la vamos a ver casi hasta el siglo XIX, XX, que ya es donde efectivamente la religión ya no interviene en la educación. Decíamos, y les platicaba hace 8 días, existen colegios con tintes religiosos, pero que deben de apegarse primero a lo intelectual y por segundo está la religión. Ajá. Esto no pasa, por ejemplo, en el caso de, bueno, también, por ejemplo, los seminaristas, porque van a decir ustedes, bueno, ya no hay escuelas religiosas, pero, por ejemplo, en el caso de la iglesia, los que se están formando para sacerdotes, llevan una formación intelectual, ¿eh? Ellos llevan muchas materias relacionadas con filosofía, teología, psicología, pero es como que su tronco y aparte la religión, ¿sí? Entonces también ahí vemos esta influencia. Entonces, hoy en día el artículo tercero constitucional, ¿alguien sabe qué dice el artículo tercero constitucional en esencia?
Es el artículo que ustedes deben de saber siempre, ¿eh? Es el que los rige a ustedes, es el que tienen que tener presente. ¿Qué dice el artículo 3º constitucional mexicano? No sé, pero como que me suena a que todos tenemos que tener derecho a la educación. Ok, bien. Tarea extra de investigación, investigar al artículo 3º constitucional, ¿sale? Pero actual, porque se va reformando casi siempre que hay un nuevo gobierno. Entonces, si ustedes me investigan el de Peña Nieto, el de Fox o el de Calderón, el de los demás, ya ha cambiado, se ha modificado. Entonces, la corrección hasta la última que le hizo Andrés Manuel López Obrador a ese artículo 3º constitucional. ¿Qué dice el artículo 3º constitucional? Pero bueno, entre una de esas esencias, valores que tiene este artículo 3º es una educación laica. Quiere decir que el clero no debe de intervenir, ni el clero, ni ninguna otra religión, en el caso de México, debe de intervenir en la educación en México. ¿Sí? Que es una educación laica. Entonces ya tienen como que dos tareas extras, ¿verdad? Por ahí les dejé lo de, ¿cómo se llama? El artículo 3º, ¿y cuál otra les dejé? Déjenme anotar porque si no hasta a mí se me va a olvidar. ¿Macarenco? Y Macarenco en teoría, ¿sale? Eso es como investigación extra, ¿eh? Pero para que ustedes tengan conocimiento. Lo esencial. Bien, continuamos entonces. A eso nos referimos con educación laica. Entonces, con el decaimiento de la Iglesia Católica, entonces ya empieza una educación laica a nivel mundial, ¿vale? Pierde fuerza la educación. Y con esto nosotros pues vamos a dar como que por cerrado este capítulo de la Edad Media, este capítulo donde hablábamos de los santos, donde hablábamos de la patrística, de la escolástica, de oscurantismo, ¿sí? No quiere decir que es un periodo que no queramos ver, sino que es un periodo sí oscuro, pero que también pues dejó algo al final de cuentas al campo educativo. Así que tenemos, ¿hasta ahí alguna duda, chicas, con lo que es la educación laica? Con todo lo que fue la Edad Media, ¿no? No, profe. Nos vemos en en el examen oral. Ok, entonces acérquense tanto a Santa Tomás como a San Agustín. Recuerden que son los auxiliares en el caso de los estudiantes. ¿Vale? Ahí, háganle una novena a ver si les ayuda. Bien, vamos con ahora sí el Renacimiento. Hace 8 días su compañerita Liz nos estaba hablando de lo que era el Renacimiento. Liz, ¿nos quieres recordar un poquito de qué nos hablabas hace 8 días? Sí, profe. Bueno, me dice que fue un movimiento artístico, cultural, desde Italia que se extendió por toda Europa occidental a partir del siglo XV. Se considera el inicio de la Edad Moderna. Las personas del Renacimiento se consideraban los valores de la cultura griega y romana. Se desarrolló un espíritu crítico con pretensión de conocer la realidad. Se inició en la ciudad de Florencia, especialmente Ujú. a Roma, Venecia y luego el resto de Europa. El arte fue al mismo tiempo naturalista e idealista. Su objetivo era lograr representar sobre la superficie plana del cuadro la pared, la tridimensionalidad del mundo real. Desarrollaron técnicas como la perspectiva que daba sensación de espacio y claroscuro que permitía dar volumen a los cuerpos. Los artistas transformaron intelectuales con conocimiento de matemáticas, geometría y óptica para resolver los problemas de la perspectiva. En literatura se tomaron temas y personajes propios de la antigüedad clásica. Algunos temas del Renacimiento son amor, naturaleza, mitología clásica.
Otros temas es el propio hombre que se encuentra en el centro de todas las obras. Muy bien. Bien, vamos a ver entonces. Permítanme nada más contestar aquí a una Miss que me mandó un mensajito, pero ya está. Bien. El Renacimiento, chicas, lo vamos todo lo que nos dijo Liz tiene mucha razón, es un nuevo periodo. Y este va a indicar el cambio de la Edad Media a la época o a la Edad Moderna, digámoslo así. Y vamos a ver muchos cambios en este periodo. De manera general, vamos a ver que del siglo XIII al siglo XV, pues va a haber una serie de cambios que va a llevar al decaimiento precisamente de la iglesia y a que a que ésta pues pierda este poderío. Pero a partir de que decae, pues surge un nuevo o hay un renacer, digámoslo así, como que un surgimiento de nuevas ideologías y de todos aquellos que estaban en contra de la ideología religiosa. Entonces vamos a ver esta parte para que entendamos un poquito. El Renacimiento se empieza a gestar desde finales del siglo XIV, pero que tiene un gran desarrollo durante el siglo XV y XVI prácticamente, como lo vemos en esta línea del tiempo. Aquí vamos a ver esto, ¿sale? No quiere decir que no se haya gestado desde antes, por eso yo les decía que a finales del siglo XIV empieza a gestarse esta parte del humanismo y el Renacimiento, pero realmente como tal lo vamos a ver hasta el siglo XV y el siglo XVI. Para muchos historiadores, el paso o el evento que va a dar, o que vamos a considerar como punto de partida dentro del periodo de la revolución, ahora yo, del Renacimiento, va a ser el descubrimiento de América, ¿sí? ¿Cuándo se descubre América? ¿En qué año? A ver, ¿en qué año se descubre América? 1493, ¿no? Se pasó por un año, 1492. ¿Sale? En 1492, Colón descubre América, ¿no? Dicen que un 12 de octubre. Bueno, esta fecha o este año se considera como que el, ya el que, el evento que da como nacimiento al renacimiento, ¿sale? Entonces, para muchos historiadores es esta parte. Vamos a ver sobre todo en el Renacimiento, que al final de cuentas tiene un origen religioso, ¿sí? Entonces, la palabra renacimiento, en el caso de este nuevo periodo, pues va a adquirir un sentido de renovación, dice aquí, del hombre en sus capacidades y sus poderes en la religión, en el arte, la filosofía y la vida asociada. ¿Sale? Es una manera nueva de ver a un hombre distinto y al mundo en el que se encuentran. ¿Sí? Así que este periodo es muy importante porque va a ser ese lapso de todo oscuro a ver cosas nuevas y totalmente nuevas. Vamos a ver un gran, como lo dijo aquí, un gran renacer de religión porque da paso a otras religiones, de arte, porque vamos a ver muchas obras, sobre todo el periodo barroco, de filosofía y de la manera en que se ve la vida en este periodo. Así que vamos a ver qué pasa en el Renacimiento y cómo se da la educación. Así que, como bien lo dijo su compañera Liz, sobre todo esto va a surgir en Italia, en Florencia. Es donde va a surgir como que el primer evento que le va a dar no el primer evento, sino que digamos que de ahí va a nacer todo este movimiento, ¿sí? Así que se da, donde se da un nuevo valor al hombre, revaloración del placer, ¿sale? Así que aquí vamos a ver a cómo, ¿cómo les puedo decir? Recuerden que en la época medieval todo estaba muy controlado, que en la época medieval
estaban muy reprimidos en muchos sentidos, toda la población. Entonces llega esta parte del Renacimiento y aquí lo que se hace es que se le empieza a dar rienda suelta a los placeres, pero en la forma o en un sentido no de libertinaje, sino a un placer que causaba, pues agradaba a los individuos y los hacía sentir bien, ¿sí? Pero que además formaban en este caso arte sobre todo. Así que vamos a ver que dentro de estos grandes, de los grandes personajes que sustentan al Renacimiento, vamos a tener a Gianosco Manetti, ¿sale? Esta persona o este personaje, ¿sí? Dice que el hombre es inteligente, ¿sí? Y que aquí el hombre debe de saber y poder gobernar y regir al hombre que fue hecho para el hombre. ¿Por qué es importante esta frase? Saber y poder gobernar y regir el mundo que fue hecho para el hombre. Es muy importante porque recuerden que en la parte del medievo, en la parte medieval, todo se regía por lo que decía el Dios o todo se regía a imagen y semejanza de Dios. Y acá no, acá él decía, bueno, si es el hombre, si el hombre sabe gobernar, si el hombre sabe muchas cosas, ¿por qué no gobierna él? ¿Y por qué no es el que manipula a ese mundo que está hecho para el hombre? ¿No? Por eso aquí empieza esta revolución, digámoslo así, ideológica. Así que el Renacimiento, pues lo vamos a ver hasta el siglo XVI, porque posteriormente empieza la Ilustración, pero bueno, ¿cuáles son las ideas que surgen durante el Renacimiento? Una de las ideas es el progreso y la tolerancia religiosa, un crecimiento, ya no es este estancamiento que había durante la época colonial, ¿no? Que la iglesia no dejaba desarrollar nada. En la época del Renacimiento sí, y además tolerancia religiosa, porque surgen otros grupos religiosos. Ya existían en el mundo el hinduismo, ya existía el budismo, ya existía, ¿qué más existía? Se me fue el nombre. Me faltan religiones. A ver, hindúes, budistas, y el islam, el cristianismo y el judaísmo. ¿Sale? Tenemos 5 religiones a nivel mundial. Pero recuerden que pues la que más figuraba era el cristianismo. Entonces, el cristianismo como que no tenía tolerancia sobre estas religiones. A partir de esto empieza a haber más tolerancia, pero también al surgimiento de nuevos grupos, como en el caso de del cristianismo, pues surge el grupo de los protestantes, ¿sí? Que después se van a ir subdividiendo, pero bueno, de eso no vamos a hablar. El desarrollo de la república como ideal de gobierno. Recuerden que los romanos lucharon mucho o peleaban mucho por esta parte de democracia y de una república como forma de gobierno, ¿sí? Y no la parte del feudalismo o de las monarquías que existían. Por eso es que empieza a haber también muchas revoluciones que tratan de quitar a estas monarquías, ¿sí? La capacidad de la ciencia y la técnica para transformar la naturaleza le dan paso a toda la ciencia que se había quedado dormida durante la época medieval y a surgir nuevos conocimientos y nuevas técnicas, sí, para entender el mundo que rodeaba al individuo, que esto es también muy importante, la razón para explicar. Recuerden que en la época medieval era razón, sí, pero más fe, todo basado en los antiguos, en Nuevos Testamentos, en un Dios. Aquí no. Aquí sí vamos con dejar pensar al individuo. Y basarnos en el antropocentrismo, basarnos en esa evolución del individuo, ¿sí? Entonces, vean, esto es importante porque por esto nos va a llevar a entender esta parte de humanismo. Sobre todo, esta es una corriente que surge en Europa, chicas. Esta es una corriente que llega a México, sí, en un momento, pero de conquista. Y entonces aquí ya no llega como tal el momento o las ideologías del Renacimiento, las vamos a ver inmersas en la construcción o en el arte barroco que vamos a ver nosotros en estas grandes catedrales que hoy tenemos, ¿no? Y que son parte de esta ideología, pero que ya venía, ¿sale? Pero no surgió aquí, porque aquí pues ya no los impusieron.
Sin embargo, esto se da en Europa y allá pues surge en España, en Inglaterra, Alemania y los Países Bajos. Y aquí tenemos a a los principales representantes de lo que es el humanismo, ¿sí? Así que el humanismo siempre se basó, como también lo dijo Liz, en esta ideología grecorromana. Cuando hablamos de grecorromanos, nos estamos refiriendo al pensamiento romano y griego y cómo se conjuntaron para darle un nuevo conocimiento. Entonces, como bien lo dijo Liz hace un momento, todo el Renacimiento toma ideas de Grecia y de Roma, ¿sale? Y son las que se ponen en práctica, ¿sí? Y también de esto se toman no solamente los conocimientos en cuanto a filosofía, sino se toma la poesía, el arte y la ciencia que existía, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas, chicas? No, profe. ¿Seguras? No, profe. Bueno, ya se me están durmiendo, creo. Es que yo ya no, como que yo lo escucho cortado, mejor apagué Sí, sí, ya tengo hambre, pero aparte del hambre. Bien. Lupita, ¿todo bien? Sí, profe, creo que sí. Creo que sí, está medio confuso, ¿verdad? Pero vamos por ideas claves para que no se me duerman. Yo sé que es aburrido, pero tenemos que entender esta parte de la historia para comprender una nueva ideología, porque precisamente a partir de aquí vamos a ver nosotros a Comenio. ¿Se acuerdan de Comenio? Hablamos mucho tiempo de Juan Amos Comenio, el padre de la didáctica. Hablamos también de Pestalozzi, que son parte de estas nuevas ideas educativas y que además dentro del Renacimiento, pues surge una nueva educación también, renace la educación, ¿sí? Y entonces todos los autores van a estar en contra de cómo se educaba durante este periodo para entender ahora cómo deben ser los procesos de educación, que es lo que venimos viendo en teorías de la educación, desde Rousseau hasta donde vamos. ¿Sí, chicas? Así que no se me duerman, ya vamos a acabar 10 minutitos más y ya se van a desayunar. Yo sé que ya se les antojó el sope, el tamal, el licuado, un café con este frío, ¿verdad? Pero bueno, nos aguantamos tantito. ¿Sale? Ah, bueno, Estela que sí tiene tamales a la mano, ¿verdad? Ella sí va a desayunar tamales. sí, yo sé. Híjole, ¿quién como usted? Bueno, continuamos entonces. Así que el Renacimiento se va a conjugar con el humanismo, porque entonces se empieza a ver al individuo más como un ser que tiene un valor, que piensa, que siente, y que lo vamos a poner en ese centro de desarrollo de la sociedad. Vamos a ser más humanistas, ¿sí? Acuérdense que en la época medieval no era tanto. Ujú. Bien, durante esto, en las innovaciones educativas en el humanismo vamos a tener precisamente la pedagogía humanista y las academias. Esta parte de academias no es nuevo en la época del humanismo. Realmente las academias surgen en Grecia y Roma desde ahí. Hoy ustedes en día pueden encontrar a muchas instituciones que se llaman Academia de Belleza Fulanita de Tal, Academia Fulanita de Tal. Este término proviene desde los griegos y romanos y lo utilizaban para las escuelas, eran las academias. Entonces, para que ustedes pues tengan un poquito de historia en ese sentido, ¿sí? Vamos a ver en qué se basan, pues sobre todo la pedagogía del Renacimiento y de las academias se basaban en Aristóteles y Platón, ¿sí? Vamos a ver cómo era la educación entonces humanista, cuáles eran las características de esta educación dentro del Renacimiento. A ver, Lupita, ahora sí me puede ayudar a leer, por favor, para que no se me duerma también. Sí, el latín y el griego servían para remontarse a las fuentes de la cultura.
¿Todos o nada más ese punto? Sí, continúa. Ahorita ya explicamos. Integridad, es decir, la tendencia a cultivar en todos sus aspectos la personalidad humana, pero integral no significa enciclopédico. Antes bien, los humanistas despreciaban el erudico barata y toda pretensión de omnisciencia sistemática. La educación formal e integral, ideal latino de la humanista, ideal griego de la paideia. Las escuelas humanísticas no solo eran escuelas para pocos elegidos, aristocráticas, sino que en general escogían a jóvenes destinados a ocupar puestos privilegiados o al ejercicio de profesiones liberales. Abrieron las puertas a las mujeres, la educación debía consistir en las artes liberales, más actividades deportivas y artísticas y más estética. Bien, gracias, Lupita. Como ustedes ven, aquí entonces vamos a empezarnos a basar en la parte de latín y griego, porque se utilizaban estos dos. Integrar, cuando se habla de educar a la persona de una manera integral, era educarla en muchos sentidos, no solamente en algo enciclopédico, pura teoría, así como ahorita lo estamos viendo que parecería enciclopédico, ¿verdad? Así como que pura teoría, ¿no? Sino que aquí se desarrollaban otras áreas también, ¿sale? Entonces, una educación formal e integral, ¿sí? Y esto tenía que ver con el aspecto latino de lo que ellos pensaban que era el humanismo y además de la paideia. La paideia es la manera de educar los niños, acuérdense ustedes. Así que lo que hace que una educación también sea humanista durante el Renacimiento es que ya no solamente es una educación para aristócratas, los aristócratas son los que pues tenían poder, riqueza y demás, sino una educación para todos, ¿sí? Algo que se menciona aquí que es muy importante, abrir los espacios educativos a las mujeres. En todos los periodos que vimos, las mujeres no tenían acceso a la educación. Aquí se empiezan a abrir las puertas, mas eso no significa que todas pudieron acudir a lo que era la educación, ¿sí? Entonces, las mujeres seguían siendo de alguna manera, ¿cómo les puedo decir? Pues no tenían mucho acceso. Al final de cuentas, las mujeres empiezan a tener un gran acceso en la educación hasta el siglo hasta el siglo XX prácticamente y mediados del siglo XX, estamos hablando de 1950 para acá, que empiezan a tener mayor acceso a la educación, ¿sale? Entonces aquí las artes, la educación ya no solamente era pura enciclopedia, puro saber y aprenderte de memoria textos y textos, sino que ahora se les iban a enseñar actividades deportivas, artes liberales, artísticas, estéticas. Sobre todo aquí vamos a ver mucho la parte estética, en la educación de lo que era el Renacimiento. ¿Qué son las escuelas humanísticas y las academias? Bien. Estela, ¿nos puedes ayudar a leer si es que alcanzas a ver esta parte, por favor? Está muy hasta abajo, tantito, súbale, o hasta donde le leo. A ver, no, del primer punto. Ahí está, ya, ahí está. Muchos de los más grandes humanistas fueron también maestros, no solo de categoría universitaria, sino también en nivel medio. Algunos de ellos con Gasparino Barciza, 1359-1431, profesor de Padua, al mismo tiempo que enseñaban públicamente en una universidad, mantenían por su cuenta pequeñas escuelas, pensión, contubernia. Ajá. El siguiente, Estela, si lo alcanzas a leer, por favor. Sí, las dificultades para introducir en ellas sus enseñanzas y su espíritu, lo que provocó el surgimiento de una situación político-social en la que las nuevas clases pudientes y nuevos señores ilustrados demostraban un profundo interés por la cultura. Surgen instituciones privadas de alta cultura, las academias.
Muy bien, gracias, Estela. Como ustedes pueden ver, en el caso de Gasparino Barciza, es el que empieza de alguna manera a, digamos, en este periodo, no quiere decir que no existía anteriormente, pero a ser profesor, pero también a crear escuelas. Y estas escuelas, digamos que eran como privadas, eran escuelas pensión donde se pagaba, ¿sí? Pero ya empieza a surgir esta nueva parte. Y también dentro de esta nueva educación, lo que era un poco problemático era introducir este nuevo espíritu de enseñar, ¿sí? Por eso es que dice que tenían problemas sociales, ¿sí? Y además, hay un nuevo interés por la gente de que tenía, pues, digamos, dinero por, de alguna manera, acceder a más conocimientos, ¿sí? Y entonces empiezan a surgir unas nuevas escuelas que se van a llamar las academias. Las academias, pues miren, aquí tenemos algunos antecedentes. Como ya les decía, surgen con Platón de alguna manera, pero eran para enseñar filosofía. En Roma eran muy importantes como para enseñar literatura y sobre todo los conocimientos que existían en ese entonces. Pero cuando surge el Renacimiento, las academias surgen como un punto combinado entre las que había, para enseñar literatura, filosofía, sí, y a partir del siglo XVII ya van a ser de carácter científico. En general, todas estas academias lo que pretenden es una laicización, una educación laica de alta cultura, que todos pudieran acceder a esa alta cultura, nuevos conocimientos y los más elevados que existían en ese momento, ¿sí? Así que no era importante, ¿sí? O más bien para ese periodo era importante el cómo se iban formando los nuevos personajes, qué necesidades de aprendizaje tenía el individuo, ¿sí? Así que las academias, aunque fueron muy importantes, no sustituyeron en ningún momento a la universidad que había surgido a finales del siglo XIV, ¿sale? Las universidades siguieron siendo y han sido y siguen hasta el momento siendo los altos, las instituciones de alto nivel escolar, digámoslo así, desde que surgieron hasta donde vamos. Ajá. Y las academias, aunque ofrecían de alto nivel, nunca sustituyeron a las universidades. Bien, chicas, ¿hasta aquí alguna duda? Bien, les voy a dejar de tarea que lean a Erasmo de Rotterdam, a lo que propone a Tomás Moro, lo vamos a manejar dentro de 8 días, a Francois Rabelais, perdón, a Michel Eikem, ¿sale? Para que los comentemos dentro de 8 días en clase. Aquí ya lo que les dejé son puntos importantes, ya nada más revisan las diapositivas y les subo tarea de esta asignatura el día de hoy por la tarde o mañana, ¿sí? Y aparte tienen que estudiar para su examen. ¿Sí, chicas? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿Ninguna? Bien. Bueno, entonces ya se pueden ir a almorzar, chicas, que disfruten de su almuerzo. Nos vemos a las 11:10. ¿Sale? Buen provecho. Ya despéjense, váyanse a lavar la cara. No se me duerman. Ahorita nos vemos, ¿vale? 11:10 Ok. Estela dice. 11:10, Estela. Sale pues. Nos vemos, chicas. Ok. Ok, provecho.